Bueno, buenas tardes. Como Muy les, buenas tardes. como les comentaba, quería preguntarles cómo les ha ido y ahí además estaba revisando algunas dificultades que han tenido en las actividades de esta semana y la pasada. En, en esta semana solo veo que se envió una sola actividad y los demás, ¿qué pasó? ¿Qué dificultades han tenido para poder enviar sus trabajos? Ajá, compañeros. ¿No han tenido dificultades? Doctor, se refiere al trabajo de los antecedentes y la bibliografía. Bueno, ese es uno. Y quizás solo por mencionar, bueno, voy a tocar varios puntos antes de iniciar porque me tiene un poco preocupado, no sé ustedes. Eh, Algunas personas enviaron algunos, bueno, solo por mencionar, cuando nosotros hablamos de la búsqueda de información científica, la clase fue prácticamente una clase donde en ella les mostraba cómo ustedes podían hacer búsqueda precisamente de información relevante, confiable, de acuerdo a ciertos criterios, los DES y los MESH. Eh, y hablábamos de que una de las cosas que buscábamos es precisamente el, pues sí, eso, ¿verdad? Tener una base científica confiable, como son estas páginas que yo les mencionaba, por ejemplo, VIREN o la Biblioteca de los Estados Unidos, para poder buscar información. Cuando estaba revisando la bibliografía, bueno, y después hablábamos de que toda esa información les mostraba una apps que les ayudaba a organizar esa información. Ustedes una vez buscan los criterios, pues prácticamente lo único que tenían que hacer es instalar Zotero, ¿verdad? Hay varios gestores bibliográficos, pero Zotero en este caso tiene la virtud de que ustedes pueden estar navegando en este caso con Chrome, por ejemplo, y ustedes, una vez que identifican alguna bibliografía que les llama la atención, pues simple y sencillamente empiezan a guardarla. Bueno, veíamos en el ejercicio que habían como 4.000, por ejemplo, de una temática que yo había buscado, información de los últimos 5 años, y veía como que había como 4.000 archivos de investigación. Claro, ahí ya viene la etapa de búsqueda y depuración de cuál es la información que me, que me interesa, ¿verdad? Y definitivamente después cuando nosotros lo guardábamos y teníamos que ir abriendo uno por uno, ya esa es una cuestión ya personal, por decirlo así. Cada quien empieza a buscar la información y empieza a guardar. Eh, en este caso, Sotero, yo les había mostrado y empiezan a guardar esa información que es relevante. Les mostraba también, y es parte de los criterios de la universidad,
de que ustedes guarden toda esa información o esa referencia bibliográfica utilizando los criterios de referencia bibliográfica de Vancouver. Que dicho de paso, la siguiente clase va a ser referido a eso. ¿Qué tiene de especial Vancouver, verdad? Sobre otras formas de referenciación. Eh, y yo les pedía que en ese momento descargaran información que les sirviera para esta otra, la última clase que tuvimos, y que pudieran hacerlo para referenciar los antecedentes. Algunas dificultades que he tenido, bueno, han habido personas que lo han hecho muy bien, han hecho la referenciación bibliográfica y todo, ¿verdad? Yo les he mencionado de que no vamos a evaluar ninguna otra cosa que no sea lo que se publica dentro de la rúbrica de evaluación, pero aún así, a pesar de que hay unos criterios establecidos, algunos trabajos que he estado revisando no cumplen completamente los criterios y son cuestiones que son claves, compañeros. O sea, estar buscando información de fuentes que son las recomendadas para que ustedes vayan adjuntando a sus trabajos, pues es una cuestión que era lo esperado y así lo habíamos declarado dentro de la rúbrica. Sin embargo, empezaron a surgir una serie de cuestiones. Algunos de ustedes ni siquiera entraron a las bibliotecas que les habíamos pedido, ni siquiera referenciaron información de los últimos 5 años. Algunos ni siquiera referenciaron según las normas de Vancouver, sino que utilizaron otras formas de clasificar y algunos ni siquiera ni hicieron ni una ni la otra, sino que lo único que hicieron es que se metieron a cualquier página web de Google y lo que encontraron, eso pusieron y eso fue lo que pusieron como parte del trabajo. Y eso pues prácticamente se ve reflejado dentro de las notas de evaluación, ¿verdad? Me preocupa porque también otra de las cosas que identificaba es que algunos entregan trabajo y otros no lo están entregando. Entonces, yo creo de que aquí es un llamado a la reflexión, ¿verdad? Yo creo que están haciendo una inversión en este caso y el llamado es a que ustedes le saquen lucro a todos esos conocimientos, a todas esas eh, enseñanzas que se les está dando para que puedan aprovechar de la mejor manera. Si al final de cuentas no presentan los trabajos o no lo hacen conforme a los requerimientos, creo que es como que pasáramos de noche, ¿verdad? Y nada más eso. Entonces me preocupa porque en algunos casos, como les digo, yo he tratado de ser condescendiente en el sentido de que no he hecho algunas evaluaciones, precisamente tratando de darles la oportunidad de que ustedes puedan mejorar algunas deficiencias que vienen cargando dentro de las semanas anteriores, que ya lo habíamos mencionado, que es una dificultad el poder tener un planteamiento óptimo. Algunos esta semana ya lo lograron corregir, otros ni siquiera se han acercado y realmente preocupa eso. Quizás me encuentro yo más preocupado por ustedes que en este caso que la falta de evaluación o la falta de presentación de los trabajos. Entonces, como les digo, en mi caso no es reprobar a nadie, sino de que simple y sencillamente podamos hacer las cosas conforme al rigor científico o al rigor académico requerido, ¿verdad? Entonces, nada más hacerles el llamado para que puedan ponerse al día. Como les digo, yo soy eh, abierto a tratar de ayudarles. Mi objetivo no es reprobar a nadie, sino de que ustedes puedan presentar prácticamente algo con una buena carga académica y créanme, ahorita no lo ven así, pero ya a medida que ustedes vayan ya trabajando el perfil y todo eso, si ustedes gran parte del trabajo que ahorita están haciendo, pues ustedes están adelantando.
pero igual, si van cargando con algunas deficiencias y todo eso, créanme, lo podemos ir pasando, ¿verdad? Pero a la larga, tarde o temprano, les va a tocar corregir todas esas situaciones. Entonces, sí me preocupa esa situación y quería mencionarlo antes de iniciar, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo me he puesto también a la disposición de ustedes, que si hay algo que les pueda apoyar, les he dado mi número de teléfono, les he dado mi contacto. Si hay algo en lo que yo les pueda apoyar, pues con todo gusto. Hasta ahorita han sido pocas las personas que se han acercado, pero como les digo, me preocupa porque llevamos por la semana 7. Ya prácticamente vamos poco a poco avanzando en complejidad. Viene otro punto, como les mencionaba, que es la parte de el planteamiento metodológico de la investigación. Y ahí van a tener, ¿cómo se llama? Otro tropiezo también. A algunos les cuesta poder plantear eso, ¿verdad? La ventaja que tenemos es que todos estamos alineados a un requerimiento de un trabajo de corte analítico. Como les digo, no es una cuestión mía, sino que es un requerimiento que la universidad nos ha pedido de que se las traslademos a ustedes y prácticamente yo lo único que estoy haciendo es trasladándoles a ustedes esa responsabilidad. Entonces, ahorita ya vamos a entrar a la parte del marco teórico, que es lo que vamos a ver ahora, y esperaría que no siguiéramos repitiendo las deficiencias que hemos estado viendo, ¿verdad? No sé, en algunos casos será que hay algo que no se da a entender o simple y sencillamente hay alguna dificultad o la cuestión del tiempo. Quisiera entender qué es lo que está sucediendo, porque como les digo, mientras hay algunos que han tenido excelente evaluación, hay algunos que prácticamente los trabajos que han estado presentando bueno, ni siquiera el archivo adjunto de Sotero, ni siquiera la norma requerida de Vancouver que se les había pedido. Otros ni siquiera revisaron las bases bibliográficas recomendadas, ¿verdad? Sino de que lo bajaron así de Google como tal y lo primero que encontraron fue lo que subieron. Entonces, al final, uno se siente un poco frustrado también porque pareciera que la recomendación que se ha dado no ha tenido eco o ha sido un descuido, pues prácticamente de parte de quienes no han retomado la rúbrica de evaluación. Alejandro, le escucho. Buenas tardes, doctor. Y para saber quiénes son esas personas, porque como comentar, nosotros estamos trabajando en pareja y al menos yo estoy con el equipo con Brian y muchos de los documentos los he enviado yo, pero muchos los ha enviado Brian para saber cómo la actualización de cada pareja, cómo podríamos hacer. Ah, no, fíjense que, vaya, esa es otra cosa bien interesante que menciona porque la misma indicación que le envío a un integrante del grupo es y la misma retroalimentación. Bueno, en primer lugar, solo mencionar, todos tienen retroalimentación, todos. Y no estamos hablando de una retroalimentación escueta, sino que estamos hablando de todo un reporte de evaluación. Estamos hablando de 2 hasta 3 páginas en algunos casos, retroalimentando lo bueno y lo malo que han hecho, el cumplimiento o no de la rúbrica de evaluación. Entonces, Alejandra, si usted lo puso o lo puso su compañero, el mismo comentario que tiene su compañero es el mismo comentario que tiene usted. Yo creo que cada uno se va a identificar con la retroalimentación que tiene. A mí me resulta algo penoso, ¿verdad? Eh, poner evaluaciones abajo de 5, por decir así, pero cuando yo digo, a ver, no envió ni el archivo, no lo citó como requerimiento de Vancouver y ni siquiera revisó las librerías recomendadas, ¿verdad? Sino que lo bajó de Google. Ni siquiera tuvieron el cuidado de revisar la información que tiene. O sea, yo creo que cada uno
dentro de la retroalimentación que tiene, puede ver las deficiencias que está teniendo. Pero a mí lo que me preocupa es precisamente eso, de que, como les digo, si vemos algo de cómo se debe de citar o cuáles deben ser las páginas donde se pide la información y de repente resulta que la información que se envía es prácticamente de Google, ¿verdad? La página de la OPS y en algunos casos hasta información duplicada y todo eso. Entonces, como les digo, yo he tenido ese cuidado, cada uno tiene su retroalimentación. O sea, el llamado es, todos tienen, como les digo, dos, tres páginas por lo menos de retroalimentación. O sea, para que puedan ver en qué están fallando. Pero lo que me preocupa es el hecho de que no se siga la rúbrica o se pasa por alto la clase también. Como les digo, aquí estamos formando profesionales y estamos, el requerimiento que se tiene es de un nivel de maestría, de posgrado, epidemiólogos. Entonces, transmitir eso y exigirles a ustedes que tengan ese mismo rigor científico que es el que les está transmitiendo, pues es lo esperado. Agua, tome agua. No lo tomen a mal, como les digo, se los digo así con mucho aprecio, mi objetivo no es eh, reprobar a nadie, pero también estar enviando información, así como les estoy mencionando, o sea, tampoco, ¿verdad? O sea, es algo que vamos a dejarlo pasar. Entonces, eh, creería de que vamos por pasos, lo llevamos despacito. Sí, yo entiendo de que hay una carga semanal, pero es parte de los conocimientos y el aprendizaje que ustedes van a llevar. Y de alguna manera, si ustedes interiorizan lo que se está pidiendo dentro de cada actividad y más teniendo una rúbrica de evaluación, pues no hay donde perderse, ¿verdad? Hubieron algunos trabajos esta semana que incluso tenían más de 10 años de haber sido citados. O sea, eso ya hasta mentira puede ser, ¿verdad? Y cuando en la guía de la actividad era claro en decir, incluso en la clase veíamos, teníamos que seleccionar estudios de los últimos 5 años, por ahí había un clic y algunos, bueno, ni lo sacaron de las páginas recomendadas, ¿verdad? O las bibliotecas recomendadas. Entonces, algo pasó. El problema es que si alguno de ustedes se confía en que su compañero está enviando la información y que lo está haciendo adecuadamente, pues la recomendación es que todos puedan, ¿cómo se llama? Revisar y darle seguimiento a lo que uno o el otro está enviando, porque, como les digo, al final de cuentas la nota se refleja en los dos o tres personas que están dentro del grupo, ¿verdad? Pues nada más hacerles ese llamado a la conciencia para que, como les digo, la idea no es que ustedes sean eh, unos investigadores más que no sepan ni qué es Vancouver, no sepan ni cómo referenciar, no sepan o no tengan las herramientas para poder eh, recopilar la información. Al contrario, todo lo que les he estado mostrando estas semanas, ahorita que ya vamos a entrar al marco teórico, pues va a tocar volver a aplicar todo eso que hemos estado viendo y si ustedes quedan con esa deficiencia, que no lo están haciendo de la manera como debe de ser, o sea, al final, como les digo, se ve afectado prácticamente el proceso y los trabajos que ustedes están haciendo. Como les digo, una vez más, no me lo tomen a mal. Mi único objetivo es que ustedes tengan esos conocimientos. Ya después que terminemos este proceso, pues allá cada quien se defiende, ¿verdad? Sacando información de Google, sacándolo de otra manera. Pero en mi caso, mi deber es que ustedes tengan ese conocimiento eh, académicamente de cómo se debe de realizar. Entonces, y estaba revisando ahorita, como les decía, que esta semana en la actividad 7 pues prácticamente solo tengo una persona, un grupo
que he enviado. Ah, bueno, ahorita ya tengo 3. En lo que estábamos aquí hablando ya hay 3 trabajos, pero sí, nada más quería saber si hay algo que yo les pueda ayudar, algo que quieran que reforcemos, algo que tengan, que crean que no lo he explicado bien, o sea, que me digan, tengan esa confianza, o sea, la idea, como les digo, no es reprobarlos, sino poderles ayudar. Entonces, empezamos así, compañeros. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, si no, el llamado a la reflexión, como les digo, ustedes están pagando y no es poco también, ¿verdad? La idea es que puedan hacer algo eh, de la mejor manera y como les digo, es apoyarles y que puedan hacer las cosas como se requieren. Vamos a ver si más tarde podemos repasar nuevamente esto de la referenciación. Eh, bueno, hubo uno de los trabajos que ni siquiera fue Vancouver, sino que utilizó otra forma de referenciación. Y como les digo, o sea, fíjense de que creo que esto es importante mencionarlo porque ya cuando ustedes presenten un trabajo o ya el reporte final y ustedes no lo han citado como Vancouver porque se les olvidó a la hora de hacer ese paso, ¿verdad? De referenciar o pegar la bibliografía en Word y que ahí Sotero le pregunta todavía cómo lo quiere referenciar y le pone el listado ahí si lo quiere como Sotero, si lo quiere, perdón, como APA, si lo quiere como Vancouver u otras, y ni siquiera ese cuidado se tuvo cuando se hizo, ¿verdad? Ya en lo que es un reporte, un trabajo final, ustedes lo presentan así, pues prácticamente ustedes lo que están logrando es que pierden puntos. Entonces, porque así está definido dentro de los requerimientos, dentro de la rúbrica de evaluación. Entonces, el llamado es que puedan tener ese cuidado porque no podemos dejarlo pasar, ¿verdad? Porque como les digo, es parte de lo que se les va a evaluar y si por un descuido, porque solo pegó la bibliografía y no tuvo ese cuidado de saber si era APA o si era Vancouver, incluso ninguna de esas dos era cualquier otra cosa. Entonces aparecía ahí y algo pasó, ¿verdad? Eh, yo les he enseñado una técnica, en este caso de Sotero, que ya todo eso me lo automatiza. O sea, ustedes se quitan todo ese trabajo prácticamente. Entonces ustedes ya no tienen que estar preocupándose por saber si lo están citando como Vancouver, ¿verdad? Porque ya el programa lo hace. Ahora, el único cuidado que tienen que tener es que Sotero, en este caso, no hace todo. Y van a ver de que en algunos casos deja algunos espacios en blanco que requiere que nosotros, cada vez que guardamos cada una de las páginas, la ventaja que tiene es que ustedes abren cada una de las páginas y ustedes pueden acceder dándole un clic, ¿verdad? Automáticamente y tratar de recuperar alguna información que ahí no esté. Entonces ustedes van a ver que a la hora que referencian la página, Sotero lo hace de forma automática, pero siempre hay algunas cuestiones que se van por ahí, que no las pone. Yo ya les mencionaba en este caso cómo es que tenemos que recopilar esa información. Algunos, como les digo, no desmerece la evaluación de esta semana y van a decir que astral, ¿verdad? Estar pidiendo que le faltó el DOI, que le faltó alguna otra cuestión dentro de las normas de Vancouver. Pero sí, la idea es que ustedes puedan tener o puedan revisar qué información le falta dentro de lo que Vancouver logró capturar, ¿verdad? Y que puedan agregar toda la información que es faltante.
La otra cuestión es el hecho de que ustedes puedan reflexionar también qué tipo de información, y eso lo vamos a ver ahora, qué tipo de información están recopilando, porque de repente en algunos trabajos son resúmenes. Entonces, en un resumen no está toda la información que se requiere, o no es una revista, eh, o son cuestiones que tienen que ver como comentarios aislados dentro de una página prácticamente. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver si son tesis, si son trabajos de investigación, si es un trabajo de metaanálisis, o sea, que vayan depurando toda esa información. Entonces, la cuestión es que el ejercicio ha sido corto, como les digo. Eh, Hemos pedido 15 referencias bibliográficas y algunos prácticamente no lo hicieron o no revisaron toda la información que estaban haciendo. De aquí en adelante ya creo que eso es algo que lo vamos a pasar por alto porque ya vamos entrando en otras temáticas, pero es mi responsabilidad decirles las deficiencias de lo que he estado viendo dentro de los trabajos para que ustedes traten de mejorarlo. Como les digo, son 2, 3 páginas que cada uno de ustedes recibe de retroalimentación para que puedan valorar también lo bueno y lo malo. Ahí se resalta no solo lo malo, sino que también lo bueno, ¿verdad? De lo que han hecho. Y la idea es que ustedes puedan mejorar cada vez las presentaciones de sus trabajos. En la recolección de información, aquí ya en el marco teórico, que es lo que vamos a ver a continuación, la situación ya se complica. Imagínense que ahorita solo hemos hecho la recopilación o referenciación bibliográfica para los antecedentes. Pero ya ahorita que vamos a entrar al marco teórico, aquí sí ya va a estar más complicada la situación, porque si ustedes no han aprendido a buscar dentro de las páginas información científica de fuentes fiables, como VIREM, como LILACS, o sea, que es lo ideal en este caso, créanme que van a poner cualquier cosa dentro de sus trabajos de investigación. Entonces, eso va a ir quedando así. La idea es que ustedes puedan hacer la diferencia, ¿verdad? Como les digo, parte de los objetivos de la materia es que ustedes hagan uso de la mejor disponibilidad de información científica, incluso hasta la universidad les da acceso a muchas plataformas de estas que incluso son pagadas para que ustedes puedan tener la disponibilidad de buscar esa información también. Así que el llamado nada más es que puedan tener ese cuidado y bueno, que ahorita que entramos al marco teórico, esto se va a ampliar mucho más. Entonces, si siguen poniendo en otra norma que no es Vancouver o están buscando de Google la información, ¿verdad? Entonces, ya cada quien hace uso de esas herramientas que se les ha dado, que se les ha compartido. Bueno, el llamado nada más a la atención, si hay algunos trabajos también que no han sido presentados esta semana. Recuerdo que teníamos 2, 3 trabajos que no habían sido actualizados o por lo menos no sé al final de cuentas cómo han terminado. Me preocupa también por la misma situación, ¿verdad? Que vamos avanzando pero tampoco se me han acercado a pesar de que les he ofrecido el apoyo para que ustedes puedan o podamos revisar en conjunto cómo podemos alinear el planteamiento del problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir y vamos a confiar que cada uno va alineándose y vamos, la idea es que al final, recuérdense de que todo esto lo vamos a unir en los últimos 2 días de clase, prácticamente ya va a ser el consolidado de todo esto, ¿verdad? Entonces, créanme que a medida que entre más temprano nosotros vamos cambiando todas estas situaciones, pues es mucho menos la cantidad de trabajo o de cosas que van a tener que modificar. Y esa es la idea de que ustedes no vayan cargando con esas dificultades.
pero bueno, les voy a proyectar y ustedes me dicen si me dicen si pueden ver la presentación. Sí se logra ver. Sí, lo veo. Vale. Bueno, vamos a entrar en otro punto un poquito más complicado. Cada vez nos vamos complicando más de aquí en adelante. Vamos a hablar ahora de lo que es el marco teórico, ¿verdad? Bueno, resumiendo, les mencionaba de que parte de lo que es el marco teórico ya lo habíamos, o marco referencial, ya lo habíamos iniciado prácticamente desde que empezamos con los antecedentes. Los antecedentes, pues, es parte de lo que debe de incluir un buen marco teórico, los antecedentes de la investigación, que era lo que nosotros, la actividad de esta semana. Partimos en este caso de que ningún trabajo de investigación que nosotros desarrollemos puede iniciar sin tener un adecuado, mencionábamos en la clase pasada, un adecuado antecedente de investigación. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos es, o con los antecedentes, es empezar a ver todas esas corrientes, esos estudios o esos, bueno, antecedentes, pues, que se han dado que preceden a nuestra investigación. Hablábamos que muchas veces se comete el error de decir de que no hay una investigación al respecto, pero prácticamente eso no es del todo cierto, ¿verdad? Entonces mencionábamos de que siempre hay algo que se ha desarrollado, ya sea en mayor o en menor medida, y lo que buscamos pues prácticamente es el poder empezar a referenciar los trabajos de investigación que hay, o los estudios o los avances con respecto a la información que nosotros estamos generando. Entonces hablábamos la importancia, en este caso, de poderlo gestionar también, partiendo desde un contexto internacional, luego a un contexto regional. Es importante también, después de trascender esos aspectos, llevarlo al aspecto nacional y en algunos de los casos, idealmente, ¿verdad? Poderlo llevar los avances a nivel de departamento, municipio o incluso hasta en el lugar donde nosotros estamos trabajando, que a veces es un poquito complicado, ¿verdad? Pero la idea es que en este caso nosotros podamos referenciar toda esa información y, como les mencionaba, parte del marco teórico son los antecedentes de investigación. Para fines académicos, les mencionaba también de que ahorita lo estamos trabajando de manera separada, pero ya cuando lleguemos eh, al desarrollo asumiendo que ya planteamos una buena metodología, que recolectamos la información, que tenemos nuestro análisis, ¿verdad? Ya todo eso va a quedar, se cambia el tiempo, ya no hablamos en futuro como ahorita lo estamos haciendo, sino que ya hablamos en pasado
Y esta parte de los antecedentes se termina uniendo a lo que es el marco teórico, prácticamente, pero ahorita para fines de elaboración de un perfil, lo estamos haciendo de esta manera, precisamente para poder tener toda la información necesaria. Y bueno, era parte de lo que teníamos que ver esta semana. Aquí hay algunas cuestiones que vamos a partir de lo que es el marco teórico. Ya hablábamos de los antecedentes, que en este caso nosotros estamos haciendo referencia a un resumen de estudios o investigaciones previas similares que ya se han realizado sobre el tema, o en este caso sobre cada uno de los temas que ustedes están desarrollando. Importantísimo, ¿verdad? Porque prácticamente esta actividad que nosotros hicimos esta semana se convierte en el punto de partida. Dentro de estos antecedentes, nosotros valoramos también no solamente el resumen, sino también el tipo de estudio, el tipo de investigación, ya sea un estudio descriptivo, cualitativo, eh, de cohortes, de casos y controles o estudios analíticos, ¿verdad? Entonces analizamos todo eso y lo detallamos dentro de lo que es los antecedentes. En este caso hablábamos de tratar de llevar dentro de los antecedentes una secuencia lógica, ¿verdad? Partiendo de lo más, aquí podríamos partir incluso de información que trasciende a los 5 años que nosotros buscamos dentro del marco teórico, ¿verdad? Porque hay información que es ancestral, por decirlo así. Cómo se ha llegado al conocimiento, por mencionar, por ejemplo, el lavado de manos que va de tiempos donde muchas de las mujeres, por ejemplo, cuando tendrían partos por falta de un adecuado lavado de manos, una eh, asepsia y antisepsia, ¿verdad? Entonces hubieron muchas mujeres que murieron. Incluso algunos de los médicos que en ese momento se vieron involucrados, que vio que al desarrollar ciertas actividades que tenían que ver con el lavado de manos, entonces, incluso hasta la misma comunidad científica le dio la espalda y lo hicieron ver mal, ¿verdad? Como que, ¿por qué? Porque en ese momento era algo nuevo. Hasta después todavía lo metieron preso, le quitaron la licencia y lo mandaron lejos y ya 100 años después estamos dándole el crédito de que era cierto, que lo que él decía era algo valioso. Entonces, a lo que quiero llegar es que estos antecedentes pueden tener pueden trascender. En este caso, los 5 años, ¿verdad? Podemos resumir incluso cómo es que, eh, por ejemplo, quienes están hablando de las infecciones nosocomiales, ¿verdad? O de enfermedades que tienen que ver eh, con las mujeres, las cesáreas, las infecciones o las CIAs, prácticamente de posparto, por ejemplo, podrían hacer uso de estos antecedentes. Hablábamos también en esta parte, y esto es algo importantísimo que voy a mencionar, el hecho de que nosotros podamos tener, que podamos empezar a parafrasear mucha de esta información. Entonces, entonces vamos a valorar que dentro de este parafraseo nosotros podemos hacer incluso selección de información parcial o completa, dependiendo de la fuente bibliográfica que nosotros estamos utilizando. Entonces podemos hacer un uso del parafraseo, que es importantísimo. Podemos arreglar una idea o de un texto, por ejemplo, y ponerla textual, ¿verdad? Para lo cual se pone entre comillas, o simple y sencillamente lo retomamos y hacemos referencia al autor y hacemos referencia al año en que el autor se refirió, ¿verdad? Y se pone una numeración. O sea, hay diferentes maneras como nosotros podemos referenciar toda esa información. Pero lo importante es
que en este caso podamos respetar precisamente ese derecho que tienen estas personas a que se les brinda prácticamente el reconocimiento a los logros que ellos tuvieron de acuerdo a esa investigación pasada. Qué feo sería, ¿verdad?, de que ustedes hagan un trabajo de investigación y de repente vean que su estudio, bueno, a mí ya me ha pasado, me tocó ver cómo un estudio que yo había hecho, alguien lo retomó, lo presentó y ni siquiera en este caso se me dieron los créditos de esa investigación. Entonces, precisamente lo que nosotros buscamos cuando estamos referenciando a través de parafrasear las referencias bibliográficas, precisamente es eso, es dar un reconocimiento a la autoría de las personas que tienen sobre temas de investigación que ellos han realizado. Entonces, por ello también es importante que lo tomemos en cuenta y lo consideremos, ¿verdad? Ahorita que ustedes están empezando es importantísimo porque de repente ustedes bueno, uno de los errores que se cometen es que tienen un mar de información y quieren poner prácticamente de todo y lo empiezan a pegar y después se van dando cuenta que no pusieron la referenciación de dónde o de quién estaban hablando. Entonces, y ahí se vuelve un problema. Entonces, por eso es mi meta de insistirles en este caso de que ustedes puedan hacer uso de Zotero, pues, porque ya de esa manera ustedes ya pueden ir buscando y ya no se les va a hacer difícil, sino de que solo señalan el párrafo donde ustedes han parafraseado o han puesto la idea de algo que quieren resaltar. Y en este caso, pues prácticamente ya Zotero les va haciendo el trabajo, ¿verdad? Pueden seguir agregando información, pueden seguir buscando fuentes y la numeración no va a cambiar. Ustedes se descuidan prácticamente, por eso es mi insistencia dentro de ese trabajo que ustedes han hecho, porque prácticamente es algo que les va a ayudar, ¿verdad? Y fíjense que no solamente para los trabajos de investigación, sino que si ustedes están trabajando en algo en la oficina, o de repente tenemos que elaborar un plan o tenemos que desarrollar eh, algo que a nosotros nos llama la atención, pues es una manera eh, importante de poder guardar toda esa información. Bueno, uno, para guardarla y segundo, para facilitar la referenciación, ¿verdad? A mí ya me ha pasado de que de repente yo estoy presentando algo y me dicen, mire, ¿y usted de dónde ha sacado eso? ¿Quién le ha dicho que eso es así? Parece broma, miren, pero de repente toca salir y buscar toda esa información y solo tienen tres cosas. O tienen la norma, tienen el libro, o tienen la citación, o solo tenemos el cuento prácticamente. Entonces, ese último es más difícil porque sí, ya me ha pasado que me dicen, mire, ¿y usted de dónde ha sacado eso, verdad? Entonces tenemos que hacer uso de esa referenciación de la manera más adecuada. Bueno, el segundo punto prácticamente es el hecho de poder tener, bueno, las bases teóricas de las investigaciones que ustedes están realizando. Uno de los trabajos, por ejemplo, habla del suicidio, ¿verdad? Entonces, aparte de poder conocer los antecedentes desde cuando tenemos alguna situación que está asociada al suicidio, las bases teóricas vendría no solamente a ser el antecedente de cuando se empezó a estudiar, sino que las bases teóricas me empiezan a decir cuáles son las teorías que yo tengo al respecto, por qué la gente tiende a cometer ese atentar contra su propia integridad física, ¿verdad? Los enfoques que podemos tener también dentro de esa situación o conceptos que en este caso los autores tienen para poder explicar el problema. Entonces van a ver de que en este caso lo que buscamos es poder hablar
de toda esa teoría que nosotros tenemos al respecto, y eso pues prácticamente es algo que tenemos que desarrollar dentro de lo que es el marco teórico. Ahora, un tercer punto prácticamente es el marco conceptual. Fíjense de que en este caso es importante porque ustedes van a ver de que ustedes están trabajando con diferentes variables, por ejemplo. Tenemos variables dependientes, variables independientes. Algunos están utilizando algunos conceptos que solo ustedes lo entienden. Por ejemplo, estamos hablando, uno de los trabajos menciona la adherencia al tratamiento antirretroviral, por ejemplo, o la adherencia eh, a la metodología esta de PrEP. Entonces, pero ¿cuál es el concepto de adherencia al PrEP, por ejemplo? Entonces tenemos que definirlo. Entonces, para ello, sí, no solamente va a bastar hablar del problema, de los antecedentes, sino también desde aquí tenemos que definir eh, de una manera exacta y operativa los términos y variables que nosotros vamos a utilizar en nuestro estudio. Y esto lo vamos a retomar porque, como les digo, de repente hay opinión de expertos y hablábamos ya, ¿verdad? La relevancia que tiene no es lo mismo lo que dice una sola persona, lo que dice prácticamente eh, un estudio metaanálisis que está desarrollando. O sea, es una cuestión bien difícil de poder debatir. Entonces, para ello es que nos sirve el poder tener una lista de definiciones o un marco conceptual que ustedes están utilizando dentro del estudio. Muchos están utilizando, por ejemplo, hay algunas cosas que son un poco más fáciles, que es, por ejemplo, hablar de los factores sociodemográficos. Pero aún así, los factores sociodemográficos podrían ser 50, por decirles algo, pero ustedes solo están utilizando 3 o 4 variables nada más. Entonces, esas 3 o 4 que ustedes están desarrollando, o cómo van a definir, o por qué van a utilizar dentro del gran banco de datos de variables sociodemográficas, por qué van a utilizar solo 3 o 4, ¿verdad? Lo tienen que definir o lo tienen que utilizar acá. O de repente resulta de que ya a medida vamos construyendo la teoría, y eso sucede muchas veces, resulta que se van dando cuenta de que lo que ustedes han puesto se quedan cortos o que están dándole valor a variables que tal vez no tienen mayor peso, ¿verdad? Y de repente van encontrando de que hay otras variables que sí las tienen, sí las pueden acceder, pero que no las habían plasmado o no las habían contemplado. Entonces, todavía desde acá nosotros podemos hacer ajustes, porque es precisamente cuando nosotros ya empezamos, bueno, esto se asumiría de que ya en lo que es la descripción del problema y todo eso ya se tendría que haber visualizado, ¿verdad? Y que aquí ya solo vamos, pues prácticamente a definir lo que vamos a trabajar, pero sí es importante de que se pueda retomar, de que se puede dar. Y por último, estamos hablando del marco legal o marco histórico. Si usted va a hablar de VIH o usted va a hablar del suicidio, pues tenemos lineamientos, tenemos normativas, hay leyes, hay algunas consideraciones que deben de ser retomados a la hora que nosotros hacemos uso de algunos conceptos o dentro del trabajo de investigación, ¿verdad? Resulta de que nosotros no lo teníamos muy claro o creemos de que no había información al respecto y resulta que hasta normativas o lineamientos tenemos o leyes, ¿verdad? En algunos de los casos. Entonces que también son importantísimos a la hora de retomar. Entonces, en resumen, un marco teórico tiene que incluir los antecedentes, tienen que hablar de la teoría que existe al respecto, tienen que hablar de los conceptos
de las variables que ustedes están utilizando y también en este caso del marco legal que ustedes están desarrollando. Yo les mencionaba anteriormente que uno de los principales problemas que existe en este apartado del marco teórico es que nosotros como investigadores, siendo clínicos, tendemos mucho a poner conceptos clínicos. Queremos hablar de la fisiopatología, queremos hablar de los cambios hasta a nivel celular y todo eso, cuando nosotros vamos a ver de que nuestro estudio es de causalidad. Entonces, pero nos emocionamos hablando, por ejemplo, si es enfermedad renal crónica, del cambio que se da a nivel renal, ¿verdad? Los cambios que existen a nivel encefálico, eh, y empezamos a diluir en un mar de información y muchas veces esta información es meramente clínica, precisamente por nuestra formación y se nos olvida que nuestro estudio está hablando de causalidad. Es decir, si usted está hablando, por ejemplo, de las infecciones nosocomiales, y usted está utilizando 5 o 6 variables que a usted le interesan, yo esperaría ver el marco teórico, las bases teóricas, los antecedentes, las definiciones y el marco legal hablando de esas 6 variables que usted va a utilizar. Aquí no es como las principales sepsis se forman a nivel pulmonar, luego a nivel abdominal, que la gente muere por choque séptico y otra, o sea, nos tiramos a la parte clínica. No, aquí tenemos que ver qué tiene que ver, por ejemplo, una de las causalidades, uno de los estudios, qué tiene que ver el hecho de que las personas que están más tiempo en el hospital tengan más oportunidad de adquirir una infección nosocomial. Porque esa es una de las variables que uno de los grupos tiene. Entonces yo esperaría que esas variables sean las que estén definidas dentro del marco teórico, no que me vaya a estar hablando de la resistencia y de la problemática de la resistencia. No digo de que no se deba de tomar, ¿verdad? Pero si esa no es lo que usted está hablando, o me va a hablar de la resistencia, o me va a hablar de los factores que están asociados a la resistencia. Entonces, como en la mayoría de los casos estamos buscando causalidad, yo esperaría de que hablen de esas causas principalmente. No sé si se capta la idea, pero eso sí es importante de podérselos dejar así claro, ¿verdad? Para que ustedes no cometan también ese error. Preguntas, comentarios. ¿Me siguen? ¿Están por ahí, compañeros? Sí, es que están. Sí, Ok. sí, doctor. Aquí viene una pregunta clave. Fíjense de que aquí tenemos, bueno, una gran cantidad de situaciones para los cuales nos sirve el marco teórico. Pero para mí, quizás una de las más importantes es precisamente a la hora que ustedes van a analizar, a concluir, al final todo trabajo de investigación, después que nosotros hacemos eh, todo esto que estamos haciendo, eh, un documento extenso en algunos casos, algunos hasta 80 páginas o más, ¿verdad? De información. Y resulta de que lo que nosotros buscamos es poder analizar, concluir y recomendar prácticamente esas 3 cosas. Es decir, nosotros no vamos a poder hacer ninguna de esas 3 cosas si no tenemos un sustento legal, o un marco teórico, mejor dicho. Si no tenemos un marco teórico sobre el cual nosotros podamos concluir, recomendar o analizar, ¿verdad? Entonces, estaríamos prácticamente recomendando, analizando. Imagínense que el marco teórico no existiera. Entonces las personas empezarían
a divagar prácticamente dentro de sus análisis, ¿verdad? Empezaría a decir un montón de cosas sin saber o sin poder tener un contraste o una comparación de dónde poder hacer estas conclusiones, recomendaciones o el análisis de la información. Entonces, y ese es uno de los detalles. Imagínense que ustedes se fueron solo por la parte clínica, ¿verdad? Los cambios que se dan a nivel renal, por ejemplo, de la enfermedad. Pero resulta de que ustedes estaban hablando de los factores que me causan la enfermedad renal, no cómo se dan los cambios anatomoclínicos, patológicos dentro del riñón, ¿verdad? Entonces, no hay comparación. No hay algo en lo que nosotros podamos analizar o discutir, que es lo que nosotros buscamos dentro del marco teórico. Entonces, el marco teórico no es nada más agarrar cualquier información y pegarla, sino que es algo que más adelante yo estoy, fíjense que es importante porque veíamos en la diapositiva anterior que aquí hablamos hasta del marco legal, las normas, los lineamientos que existen al respecto, ¿verdad? Entonces resulta de que ya hay una normativa, por ejemplo, yo siempre he criticado, lo pongo para fines didácticos, porque dentro de nuestros estudios o nuestros indicadores, por ejemplo, de enfermedad renal crónica, está el grupo de 30 a 69 años. Cuando nosotros vamos a ver la prevalencia de la enfermedad renal crónica, nosotros vamos a ver que tenemos a toda edad. Antes de los 30, ¿será que no, la gente no adquiere enfermedad renal crónica? Claro que lo hay. Y bastante también. Vamos a ver personas jóvenes, ¿verdad? Que tienen esas enfermedades, pero la normativa me dice que en este caso los indicadores yo los tengo que empezar a medir de 30 a 69 años, porque es el convenio internacional que nosotros tenemos. Entonces viene alguien y le dice, mire, ¿por qué retomó en su estudio? Usted está retomando la población de 30 a 69 años, porque la norma sí me lo dice. Esa es la población de interés, entonces no podemos alejarnos de la normativa, ¿verdad? Podemos hacer un análisis, pero tenemos que retomar y respetar lo que las leyes y normativas de nuestro país nos dicen. Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a servir para poder interpretar los resultados. Imagínense que ustedes, volviendo en ese mismo contexto, ustedes encuentran, eh, por poner un ejemplo, eh, que resulta que están estudiando los factores causales del cáncer de mama, pero la normativa por muchos años, ustedes recuerdan, me decía de que el examen de mama generalmente iba de los 40 años o más, si mal no recuerdo. Entonces, que antes de los 40 años, me corrigen si me equivoco, prácticamente como que no hubieran mujeres con cáncer de mama. Ya los últimos datos que estamos viendo, pues, bueno, y por normativa sí me lo decía, ¿verdad? Tenía que hacer una mamografía a partir de los 40 años, porque por norma sí me lo dice, pero cuando nosotros vamos a ver, hay una buena cantidad de personas o de mujeres en este caso que están apareciendo con cáncer de mama. Entonces, el estudio de ustedes prácticamente podrían ayudar a cambiar normativas y lineamientos si ustedes logran demostrar la necesidad de mover, por ejemplo, esa edad. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a lograr siempre y cuando nosotros podamos, uno, haber incluido dentro del marco teórico de ese marco legal, y dos, precisamente porque eso les va a servir de sustento para poder interpretar, recomendar y concluir en base a lo que están analizando. Entonces, eso es muy importante, que no haya una disociación entre lo que ustedes van a poner aquí en el marco teórico, que se emocionen poniendo de todo y resulta que las variables de interés de su estudio, esas no están. Eso no puede ser así, porque como ustedes veían, el marco conceptual ya me lo pide,
que las variables del estudio, todas esas variables, si usted puso 10, yo espero encontrar 10 variables dentro del desarrollo del marco teórico. Mire, que no hay información que me diga al respecto cómo la edad está relacionado con el suicidio o con infecciones nosocomiales. Pues bueno, la idea es que usted pueda hacer una revisión exhaustiva, ¿verdad? Y pueda al final de cuentas agotar toda esa gama de información en fuentes confiables, en este caso, para poder hacer luego este proceso de interpretación de los resultados. Obviamente, me va a ayudar también a poder argumentar, ¿verdad? O a defender la predicción o el supuesto que usted tiene dentro de la hipótesis. Entonces, también, si yo no tengo nada dentro del sustento metodológico, marco teórico, yo no voy a poder afirmar ni negar ni revisar con lo que ha sucedido prácticamente en otros países, o con la teoría, o con los conceptos, o con el marco legal que yo estoy analizando. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nuestro trabajo va enfocado a una causalidad, y en este caso es el contraste de las hipótesis que nosotros vamos a hacer. Ya les mencionaba, permite aprender de investigaciones pasadas para no repetir los fallos metodológicos. Recordemos que muchas de las investigaciones, volviendo al cáncer de mama, por ejemplo, si ustedes encuentran que una gran cantidad de mujeres antes de los 40 años resulta de que están apareciendo con cáncer de mama y los lineamientos me dicen de que yo no las retoma por lineamiento porque para ese entonces no se daban muchos casos antes de los 40 años, pues ya con las investigaciones ustedes llegan a concluir y a demostrar con una metodología validada, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos, que en este caso pueda ser incorporado para tratar de hacer cambios dentro de las normativas y lineamientos de nuestro país, ¿verdad? Y ese es un gran aporte porque precisamente si en un determinado momento se mencionó que el cáncer de mama era relevante hasta de los 40 años para arriba, por ejemplo, entonces para ese momento era relevante, pero si la situación ha cambiado, pues y su estudio lo logra demostrar esa causalidad, pues prácticamente nos estaría ayudando a prevenir errores a partir del contraste de esa teoría y de esos lineamientos que retomaron esa teoría para que podamos hacer cambios prácticamente. Y la otra cuestión que mencionábamos es que ayuda al investigador a centrarse en el problema y evita que se desvíe de los objetivos principales. Yo ya les mencionaba, el principal error que se da es que el investigador, como somos médicos, somos personal de salud en la gran mayoría, tendemos a verlo todo clínico. Y sin embargo, a veces requiere el análisis de causalidad, por ejemplo, requiere que nosotros tengamos muy posiblemente algunos elementos de análisis social, por ejemplo. Y eso es importantísimo, porque si nosotros no lo vemos con ojos de investigador y logramos verlo desde las dos caras de la moneda, ¿verdad? Desde mi lado y desde el lado de las personas que estoy investigando. Eso es importantísimo también ponernos del lado de nuestras unidades de investigación. Casi siempre son personas o son documentos secundarios que parten de una persona que fue entrevistada o que fue analizada. Entonces, requieren no que lo veamos únicamente con ojos de médico, ¿verdad? El estudio de poblaciones clave, por ejemplo, es importantísimo conocer por qué algunas personas asisten o no eh, a las clínicas, ¿verdad? O por qué no se acercan, por qué van, por qué no van.
O sea, es importante poder tener todo ese contexto. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a guiar a prácticamente a tratar de ver o de visualizar de una manera, de una mejor manera, cómo el problema está dimensionado. Entonces, van a ver de que en este caso el marco teórico principalmente no es solamente verlo como un acúmulo de información que voy a poner, sino que es ver para qué me va a servir prácticamente todo eso. Entonces, en resumen, más que un requisito formal, eh, esto debe de ser una herramienta estratégica. Fíjense que este dibujo me gustó, porque a veces cuando ustedes van a revisar los marcos teóricos, ven que empieza hablando de una cosa, de lo que ocurre a nivel de los lisosomas, a nivel mitocondrial y todo eso, pero las causas que estamos investigando no las encuentro acá. Empiezan a hablar de los grados, empiezan a hablar de los niveles de afectación, o sea, nos volvemos clínicos y empezamos a tener así, como esto, ¿verdad? Como que es tripachuca prácticamente, un montón de información que usted no le haya pies ni cola. No sabe ni dónde empieza ni dónde termina y empiezan a poner cualquier cosa. Entonces, en realidad, lo que nosotros buscamos, partiendo de ese marco teórico, tienen que retomarlo de esa manera. Hablar de antecedentes, hablar de las bases teóricas en torno al problema, definir esta parte, una de las más importantes, definir sus variables, incluir sus variables, tanto la variable dependiente como las independientes, hablar de su población, hablar de, y fíjense que todo esto no solamente de lo que ocurre a nivel nacional, sino que en este caso hablar a nivel mundial, regional, de país y si podemos llegar departamental, distrito y hasta la institución donde ustedes están trabajando. Eso es importantísimo. Entonces, este marco contextual es importante para ello. En el marco, este otro punto, en el marco legal o el marco normativo, aquí es importante porque recordemos de que las normas, aquí estamos hablando de normativas, no solamente las de nuestro país, sino que estamos hablando de las nacionales, las internacionales y hasta las locales que podemos hablar. Fíjense que aquí hay una cuestión bien interesante. Por ejemplo, por ahí parece que hay un grupo que va a hablar de la adolescencia y la niñez. Si ustedes van y buscan lo que es la definición de niñez y adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, van a ver que nuestro país no tiene la misma definición. ¿Por qué? Porque contamos con una ley, la ley de crecer juntos y todo eso. Vamos a ver que clasifica a nuestra población de adolescentes o de niños en otras categorías diferentes a lo que es el marco internacional. Entonces, eso va a ser muy importante de que nosotros lo retomemos acá. Entonces, en resumen, el marco legal o el marco normativo no solo se limiten a lo nacional, sino que también incluyan lo local, lo nacional y lo internacional. Y en este caso, todas estas otras que ustedes van a estar hablando, también traten de llevar una secuencia lógica desde el nivel regional al nivel de país y si es posible a nivel departamental o institucional también. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a ver de que las fuentes de información que ustedes van a utilizar no solamente van a ser las internacionales, sino que muy posiblemente van a tener que hablar de fuentes internacional, nacional e incluso regional. Toda esta información que estamos viendo acá, prácticamente vamos a ver de que se va a construir a través de conceptos. Tenemos que ver esos conceptos como lo que les repetía, de qué es el concepto de adolescencia según la Organización Mundial de Salud
¿Y qué es adolescencia, por ejemplo, según nuestras leyes, ¿verdad? Poder saber qué son las teorías o sintetizar las teorías que puedan haber al respecto. Eh, También es importante mencionar de dónde vamos a sacar esta información. Y aquí viene eh, lo que yo les mencionaba. Aquí toda esta información, lo ideal es que nosotros lo saquemos de artículos científicos, como las páginas que hemos estado viendo y que se han recomendado, de fuentes oficiales, por ejemplo, las normativas del Ministerio de Salud, las normativas que existen según las directrices que nos da la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a ver aquí que tenemos que ver que estamos buscando o creando información no solamente de una fuente nacional, sino una fuente a nivel internacional. Y qué importante también poder retomar que dentro de esa información que nosotros vamos a recopilar, también están las fuentes regionales. Nosotros vamos a ver de que a veces lo que nosotros hacemos con respecto a otros países desarrollados, llámese Chile, México, Estados Unidos, vamos a ver que muchas veces no es comparable a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, y el hecho de que nosotros lo hagamos o lo planteemos de una manera, no significa muchas veces de que sea la mejor manera, por la misma experiencia que tienen otros países, por ejemplo. Entonces, eso es importante de mencionar también. Entonces, todas esas consideraciones se tienen que tener a la hora de que nosotros creamos esa información. Entonces, partiendo que ustedes tienen toda esa información eh, estructurada de una manera estratégica, entonces nosotros vamos a ver que estamos integrando teorías, enfoques, estudios previos que explican el fenómeno que nosotros estamos investigando. Vamos a ver que vamos a tener en este caso o nos está proporcionando el sustento científico del estudio y nos va a orientar hacia la explicación de las hipótesis, variables o categorías que nosotros estamos analizando. Y eso es importante. Entonces, la función principal es que delimita y precisa los conceptos fundamentales que nosotros estamos utilizando en investigación, deriva del marco teórico y asegura la coherencia. Fíjense qué importante esto, terminológica y conceptual que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro estudio. Muchos están utilizando diferentes variables. Incluso parte del ejercicio que nosotros hemos estado haciendo y a algunos les ha costado un poco es cómo están definiendo conceptualmente la agrupación de variables que están utilizando. Algunos yo les mencionaba, mira, las pueden unir y estamos hablando de una agrupación clínica. Otra estamos hablando de una agrupación sociodemográfica. Hay un trabajo por ahí que está hablando de un concepto biopsicosocial, incluso. Entonces, poder retomar esos conceptos o esa terminología o esa coherencia conceptual que usted está utilizando en su trabajo y poderlo plantear dentro del estudio mismo les va a ayudar para el posterior análisis. Entonces, como vemos, no es un grupo de páginas con un grupo de información así sin mayor sentido, sino que es una estructura conceptual que prácticamente nos está trazando el camino para explorar esos conceptos complejos, ¿verdad? Y dándonos una base sólida que al final van a guiar la investigación hacia un propósito claro. Entonces, como las funciones que hemos visto anteriormente. ¿Preguntas, comentarios a estas alturas, compañeros? De mi parte, no, doctor. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, esto es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a ver que prácticamente la investigación, en este caso, tenemos que contextualizarla en todo sentido, de una manera integral. Y aquí hablamos de manera antecedentes, las teorías,
los conceptos, las normativas. Entonces tenemos que contextualizar todo esto, ¿no? A nivel nacional, regional y mundial inclusive. En muchos de los casos ustedes van a ver esta parte que yo les estoy mencionando es un punto de evaluación dentro de las, cuando ustedes presentan sus trabajos dentro de un jurado de tesis. Entonces van a ver de que se valora mucho esta situación, así que tengan especial cuidado en ese caso. Esta parte de acá, la revisión de literatura. Y esa es la razón de empezar prácticamente, ¿cómo se llama? Revisar lo que está pasando, ¿verdad? Con esa revisión de la literatura, que algunos no lo están haciendo, o no lo hicieron de la manera como debía ser, o no la registraron. ¿Por qué? Porque sabemos de que en este caso prácticamente estamos hablando de que la revisión de literatura va a requerir eh, de un tiempo que ustedes le tienen que dedicar. Imagínense que yo solo haciendo el ejercicio, ¿no? De enfermedad renal crónica logré encontrar 5.000 artículos. Entonces, prácticamente en este caso, yo tengo que ir a revisar toda esa información que estaba relacionada con la temática, ¿verdad? Y analizar los descubrimientos previos de otros investigadores, pero eso yo no lo voy a lograr si yo no me doy a la tarea de sentarme y empezar a revisar todo ese acervo de información que se encuentra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de que uno de los cimientos de estructural de la investigación o del marco contextual, pues prácticamente es eso, dedicarle un tiempo. Eh, y eso, como les digo, mire, ¿cómo usted se da cuenta de que alguien lo revisó, buscó la información o simple y sencillamente no ha querido revisar cuando yo ya voy a ver la bibliografía? Cuando veo que las normas Vancouver no han sido respetadas, cuando yo veo de que aparece, no me aparece el DOI de la revista, no me aparece una serie de identificadores de la revista. Miren, es facilísimo poderlo investigar. Con solo eso yo digo, ah, no, esta persona no revisó. Entonces, y en esta parte del marco metodológico, del marco teórico, perdón, me interesa precisamente por eso. Porque si ustedes no están haciendo revisión de literatura, créanme que en el marco teórico, en la bibliografía, prácticamente nosotros podemos revisar que esa información no ha sido completada. Entonces, yo sé, es más trabajo, pero requiere de que ustedes a conciencia, ¿verdad? Puedan sacar esta información. No es lo mismo sacarlo de Google, como en algunos casos lo veíamos, copiar la página web, que de por sí ni la referenciación que me hace Zotero de la página web, o bueno, cuando, si es que acaso utilizaron Zotero, ¿verdad? Cuando hacen la referenciación, solo copian la página web y la pegan. Entonces, ahí se nota también de que no ha habido una revisión exhaustiva de literatura, o por lo menos que no lo ha hecho de fuentes adecuadas. Como les digo, en adelante posiblemente no va a ser un punto de, de evaluación, pero sí la recomendación es que ustedes puedan hacer uso de la literatura que se les recomienda. La otra es los conceptos clave. Por favor, no se les olvide. Ustedes tienen que definir todas esas variables. Si usted me está poniendo el concepto de adolescente, ¿de dónde ha sacado ese concepto? ¿Por qué está utilizando ese concepto? ¿Va a tomar el concepto de adolescente de la OMS o va a tomar el concepto de adolescente de la ley de nuestro país? ¿Por qué lo define el término? ¿Cómo va a definir una infección nosocomial debido a factores clínicos? ¿Cómo va a definir infección nosocomial debido a la estancia hospitalaria? O sea, tiene que ponerme en este caso esos conceptos y tiene que definirlos no en base a lo que usted cree, sino en base a la evidencia que ya veíamos anteriormente o que analizábamos anteriormente. Y el último es precisamente, si usted está hablando que
que esos factores están asociados al problema que usted está investigando o el problema que a usted le movió, ¿verdad? Y el corazoncito poder estudiarlo, pues prácticamente esas variables tienen que estar ahí incluidas porque son las que nosotros vamos a estar retomando prácticamente para el análisis. Entonces, aquí hay más pilares. Aquí tenemos también la investigación, las normativas y todo lo que estábamos viendo anteriormente, que es importante que lo puedan retomar. Pero sí, esos son prácticamente 4 pilares que tiene la investigación y ustedes van a ver, quizás el que me preocupa ahorita, que veo un poquito de dificultades con ustedes, es dedicarles el tiempo a la revisión de la literatura. Y ahorita que van a ir al marco teórico, créanme que va a ser mucho más necesario que ustedes puedan desarrollar de mejor manera esta parte. Entonces, el marco teórico, como les mencionaba, ya les había dicho cuáles eran las funciones. Prácticamente esto me orienta las diferentes etapas del estudio que nosotros vamos a realizar. Definitivamente, ¿verdad? Me va a sustentar los argumentos y decisiones. Fíjense qué importante esta parte, porque como estamos hablando de las teorías que hay anteriormente, el por qué nosotros vamos a hacer ese estudio y por qué vamos a utilizar la metodología que nosotros estamos utilizando, precisamente para eso me va a servir el marco teórico. Entonces, para poder sustentar y argumentar y discutir, ¿verdad? Más adelante, o concluir o recomendar o analizar como parte de un proceso final del proceso de investigación. Fíjense que esto es bien importante y lo voy a mencionar. Yo les decía al inicio de que teníamos a veces trabajos que tienen 80 páginas y vienen a terminar como las gallinas culecas, les mencionaba, hacen una gran bulla. Se han fijado las gallinas, ¿verdad? Cuando van a poner un huevo y hacen una gran bulla y al final vienen a poner un huevito. Entonces es lo que sucede a veces. ¿Por qué? Porque terminamos que hacemos un gran marco metodológico, ponemos la operacionalización de las variables, pero cuando vamos a analizar, concluir y recomendar, que es el huevito, ¿verdad? Terminamos viendo que media página, una página, eh, y no hacen todo eso, cuando eso es el corazón del estudio, ¿verdad? Poder sustentar esos argumentos y las decisiones metodológicas, o sea, tengan eso en mente porque a veces sucede, ya nos ha tocado que hacemos un estudio bien largo, tenemos una gran cantidad de tablas y cuestiones para analizar, pero ya en el análisis, ahí no hay nada, ningún contraste con el marco teórico y todo eso. Pero bueno, también contextualizar el problema en un marco científico, no en un marco de Google, no en un marco de un especialista, no, estamos hablando de utilizar en este caso un marco científico y por eso, ay, perdonen la molestadera, pero la idea es que ustedes puedan hacerlo con un rigor científico, en este caso la información. Evitar duplicidad. Bueno, muchos de los trabajos ya les había mencionado, no parten de cero, ya cuáles son los factores que están asociados al suicidio, posiblemente ya los tenemos, cuáles son los medios, por ejemplo, que se utilizan también ya están, ¿verdad? Pero hay que darle un cambio, un giro, una relevancia a ese problema para que no parezca que nosotros estamos identificando algo que ya fue identificado, ¿verdad? Sino que pongámosle ahí nuestro plus, ¿verdad? Es en esas áreas que son poco exploradas, por ejemplo. También lo vamos a ver que es importante para establecer las relaciones entre las variables y los conceptos. Ya partíamos y decíamos desde un inicio, todas las variables que ustedes están utilizando no es algo que lo están inventando, ¿verdad? Para eso la revisión bibliográfica y ahí van ustedes a establecer esas relaciones. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el apoyo social con el suicidio? ¿Qué tiene que ver el aumento de las tasas, perdón,
de la estancia intrahospitalaria con las infecciones nosocomiales. Entonces, eh, tenemos que establecer esas relaciones. Y al final, como les mencionaba, para el contraste del análisis de los resultados, no solo los resultados, las conclusiones, recomendaciones y los resultados también. Y en ese caso, poder contribuir a la generación de más conocimiento. Vamos a ver que el marco teórico, en este caso, hay diferentes tipos. Hablamos de marcos conceptuales, marcos explicativos, marcos normativos, marcos comparativos y marcos integradores. Ahí ustedes van a ver dónde es, dónde nuestra razón debe de ir, ¿verdad? En este caso creo de que estamos hablando desde que nuestro estudio es analítico, estamos hablando de relación entre variables directas, indirectas y estableciendo causas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que queremos es comprender causas y fenómenos de un efecto. Entonces, muy posiblemente, el marco teórico de ustedes va a ir enfocado a lo que es un marco explicativo, tratando de establecer una relación causal. Ojo, no se les olvide, no es que van a ir a describir ahí cómo es el proceso del ciclo de Krebs y todo eso dentro del marco teórico, ¿verdad? Y se vuelve un estudio conceptual. Entonces, o qué significa las fases o las etapas, y prácticamente vamos a ver de que a veces el marco teórico, como que fuera un compendio de medicina interna, de cirugía o de cualquier otra cosa, o sea, se vuelve un marco conceptual o clínico prácticamente, no. Recuérdense de que estamos tratando de establecer relaciones y dentro de ello voy a hacer hincapié que tenemos que hablar mucho de las variables que nosotros estamos utilizando. En sí, ahí tienen ustedes cuándo lo debemos de utilizar. Hablamos de marco normativo cuando estamos evaluando estos aspectos, comparativo cuando estamos comparando teorías, ¿verdad? Y tratando de explicar un problema. Todo eso es importante que sepamos que hay diferentes conceptos que se pueden, o enfoques que pueden darse dentro de nuestro marco teórico. Bueno, aparte de las utilidades, hay quienes describen en este caso 3 fases del proceso de construcción del marco teórico. Hay que explorar, ¿verdad? Bibliográficamente. Y esto es lo que yo les mencionaba. O sea, no van a poder descubrir si ustedes no buscan toda esa información. La segunda es la selección, bueno, de todo ese mar de información que ustedes están buscando, que ustedes van a descubrir, ustedes tienen que seleccionar y diseñar el modelo conceptual. Miren, y eso es bien complicado, porque si ustedes no tienen claro qué están haciendo, qué van a seleccionar o cómo van a estructurar ese marco teórico, va a ser un problema, porque ahí vamos a ver desde un compendio de medicina interna hasta cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado, traten de dedicarle un tiempo a cómo va a ser la estructura, en base a lo que hemos estado hablando, hagan un tiempito para poder estructurar cómo ustedes quieren ver ese marco teórico y luego al final ustedes puedan consolidar toda esa información. Entonces, prácticamente eso es lo que describe esta, o es la idea que busca darles a ustedes, y es el hecho de que puedan, ya lo hicimos, ¿verdad? Ya tenemos definido el tema, ya delimitamos el alcance, algunos todavía lo están puliendo, hemos creado un glosario, ¿verdad? Identificamos los conceptos, yo ya les estoy dando la idea. Me encanta de que muchos de ustedes hasta han hecho un cuadrito, ¿verdad? Y ahí definen las variables, pero ahora vamos a ver qué dice la literatura, qué dice la teoría acerca de de esas variables que ustedes, o esos conceptos que ustedes están utilizando, o muchos han agrupado esas variables o esos factores que están asociados y han creado conceptos, pero en su mente ustedes los tienen definidos, algunos todavía no. Eh, Están hablando de biopsicosocial, están hablando de clínicos, sociodemográficos, demográficos. Entonces tienen que identificar esos conceptos y cómo van ustedes a definir
esas variables, porque esas son las que ustedes van a ir a identificar o buscar esos conceptos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? A través del análisis crítico o revisión de la literatura, que en este caso, como les digo, es una de las tareas que ustedes llevan prácticamente. Luego seleccionamos teorías, hablamos de modelos, operacionalizamos las variables, cómo estas están relacionadas, van viendo en este caso cómo este edificio se va construyendo a partir de toda esa información que ustedes van seleccionando, ¿verdad? Tienen que justificar por qué van a incluir, por ejemplo, el ciclo de Krebs dentro de su trabajo. O sea, justifíquenme por qué está incluyendo eso dentro del marco teórico. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo puso? ¿Le pareció interesante? Pero, ¿qué tiene que ver con la causalidad de lo que está investigando? O sea, tengan mucho cuidado con eso. Tienen que revisar, tienen que corregir, tienen que buscar la retroalimentación y esta es la parte que yo les menciono, ¿verdad? Dentro de muchos de los trabajos que ustedes han estado haciendo, yo los he compartido con todos para que todos vean los problemas, los errores, que aprendamos, que retroalimentemos. Yo creo que a veces muchos se quedan calladitos por ahí, pero no dicen nada, pero están aprendiendo de lo que los otros están haciendo bien o mal, ¿verdad? Entonces, y en este caso la retroalimentación es parte de lo que nosotros debemos de buscar precisamente porque siempre unos ojitos frescos, unos ojitos nuevos o alguien que lo está viendo de afuera puede darle buenas ideas para que ustedes puedan identificar brechas y puedan en este caso, bueno, poder llegar hasta reconocer qué limitaciones tenemos, ¿verdad? Para poder hacer algunos estudios. Ya les mencionaba, ustedes ahí van a encontrar una gran cantidad de factores. ¿Por qué no los estudia todos? Porque, porque no, porque no puedo, porque no tengo acceso, porque se me hace difícil, por cualquier cosa, ¿verdad? Pero la cosa es que nosotros podamos identificar, como el caso que les ponía, una brecha dentro de nuestro estudio y en este caso nosotros podamos tener lo que es un marco coherente al final para que podamos analizar o concluir, ¿verdad? Que es lo último que nosotros buscamos. Hay algunos conceptos, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, aquí hay una serie de conceptos que están en juegos. Hay algunos que hablan marco teórico, no es lo mismo que marco conceptual. Aquí hablamos de las teorías en torno al fenómeno, aquí estamos hablando de las variables, los conceptos que se están utilizando, ¿verdad? A veces se usan o pueden confundir. Hay otra que le llaman, se me ha olvidado ahorita el nombre, pero el estado del arte le llaman, eh, que es parecido al marco teórico, pero es como un abordaje, tiene algunas diferencias por ahí. No los quiero confundir, pero sí hay algunas cuestiones, similitudes o otras cuestiones. Lo importante es que ustedes sepan o retomen las indicaciones que veíamos anteriormente y que con eso podamos, pues sí, integrar prácticamente todo eso. Aquí vemos que estamos hablando de las teorías, aquí estamos hablando de los conceptos, otra teoría, y al final de cuentas este conjunto de teorías están haciendo referencia a un problema, ¿verdad? Que nosotros así van a encontrar que vamos a hablar de por ejemplo, en el caso de las infecciones nosocomiales, ahí podemos hablar de cómo era el proceso de salud de enfermedad, ¿verdad? Mágico-religioso, la teoría miasmática y otra serie de teorías que nos decían cómo la gente enfermaba, entonces, o cómo la gente se infectaba. Entonces, cada teoría, en este caso, poniéndola en el plano de la salud pública, vamos a ver de que nos ayuda a poder entender el problema si nosotros estuviéramos analizando ese tipo de situación. Entonces, van a ver que toda vez ustedes terminen prácticamente ese marco teórico, pues esos van a ser los cimientos de los cuales ustedes van a estar prácticamente analizando
toda esa información, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, doctor. Quiero ver cómo estamos. Bastante claro, doctor. Vaya, me alegra. Como les digo, Quizás solo una consulta, doctor. No sé si hay forma de que, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Yo sé que quizás no va al caso ahorita, pero si hay alguna forma en la que usted nos pueda compartir como o sea, las notas como de forma general, así como se comparten por los números de SIF, creo que es. Entonces, y ver al menos cómo vamos hasta el momento para saber con respecto a las actividades en general, ¿verdad? De forma global, cómo es que vamos. Porque yo sí las puedo ver, por ejemplo, ahí en donde está el portal de calificaciones, pero quizás es un poquito complejo porque algunas, por ejemplo, no me aparecen en la nota y no sé si le aparecen a mi compañera. Entonces, en ese caso me gustaría más o menos tener como una idea global. No sé si me voy a entender, doctor. sí. No, ¿cómo no voy a sacar eso? Porque ya casi se acerca la evaluación de la segunda unidad y toca entregar notas, ¿verdad? Como les digo, mi razón no es reprobar a nadie, sino de que en este caso ustedes puedan entregar, bueno, en su tiempo y bajo los requerimientos, ¿verdad? La información, pero bueno, Oh, y en eso le agradezco, doctor, porque yo creo que usted nos ha dado como esa factibilidad de incluso a veces no estar justo con el tiempo, sino que nos ha dado el chance de siempre evaluarlas y pese a que a veces no se pueden mandar en el momento, ¿verdad? En base a la misma ponderación y eso se valora mucho. En ese aspecto creo que no hay inconveniente. Incluso eso de la rúbrica de evaluación ayuda bastante estarle revisando para saber más o menos qué es lo que no tenemos y qué debemos agregar. Quizás siempre quedan detalles, doctor, y hay cosas que nos cuesta un poquito comprender, pero creo que ahora que ya nos compartió así como que de forma general el número, ya podemos como que hacer consultas y preguntarle de forma más factible. Gracias, doctor. sí. Miren, de lo primero que yo les pido, como les digo, a algunos les he dado tiempo, no se pueden quejar que no les he dado tiempo, incluso yo les he dicho, miren, yo he detenido la evaluación para que ustedes puedan ponerse al día. Si yo fuera cerrado, créanme, yo hubiera cerrado la evaluación y la evaluación que tienen, esa les hubiera quedado, pero a pesar de darles esas facilidades, algunos se han acercado y otros no. Entonces, y hay otras personas que ni siquiera han presentado los avances y si los presentó yo no me di cuenta. Como van a disculpar, pero es una gran cantidad de evaluaciones, de retroalimentaciones. Como les digo, cada uno de ustedes tiene 2 o 3 páginas de retroalimentación para que no quede lugar a dudas de qué es lo que han hecho bien o han hecho mal. Algunos van súper bien, pero otros, como les digo, les he dado hasta la oportunidad de que vuelvan a presentar, que me llamen, que me busquen, nada. Entonces, me preocupa porque, como les digo, al final no quiero que después vayan a decir, no, es que el doctor no nos ayudó, o el doctor no, o no le entendía, no, les estoy dando tiempo y facilidades. Como les digo, no es mi razón de afectar a nadie. Están, como les digo, es hacerle un llamado a la conciencia. Ustedes están pagando y están haciendo una inversión. Y pues sí, créanme que en mis tiempos a mí no me dieron ninguna de esas facilidades. Y lo estamos haciendo tratando pues sí, de que ustedes aprendan y puedan hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, esa es mi razón y motivo. En el trabajo de esta semana, igual yo les pido, es un poco más corto. Creo de que vamos a hacer, voy a tratar de que ustedes puedan trabajar en esta semana. Yo les pido acá una fundamentación teórica de 3 a 5 páginas prácticamente.
Hay algunas cuestiones, quizás todo lo que hemos hablado acá, hablar del marco normativo, hablar de las teorías eh, que están en torno al tema que ustedes están desarrollando, los conceptos que ustedes están desarrollando, o sea, es parte de lo que esperamos de que ustedes puedan desarrollar. O sea, estoy hablando de un marco teórico, yo les digo, de 3 a 5 páginas, porque no quiero sobrecargarlos, ni que salgan corriendo. En realidad, un marco teórico debería de tener mucha más referencia bibliográfica, muchas más páginas, pero lo que quiero es que hagan el ejercicio, como les digo. Y sí, siempre pedirles, no me estén poniendo páginas de Google, no me estén poniendo cuestiones sin referenciar o de cualquier página, sino de que puedan hacer uso de las herramientas de rigor científico que les está pidiendo, ¿verdad? Para que, pues sí, porque si nos acostumbramos a trabajar solo con Google o en el peor de los casos, miren, y eso sí, sí lo voy a poner como una queja, algunos lo hacen utilizando la IA. Créanme, yo rapidito detecto lo que es la IA, yo no necesito utilizar, ¿cómo se llama? Herramientas de plagio y todo eso. Créanme que cuando les toque pasar con jurado de tesis, hay quienes son y lo utilizan editores de plagio. Entonces tengan mucho cuidado, por eso les digo, acostúmbrense a hacer las cosas como deben de ser y hacer un uso ético, ¿verdad? Si bien es cierto, yo les he estado facilitando algunas herramientas de IA, pero ya cuando me presentan trabajos y yo veo ahí que dice, bueno, ni los conceptos, esos no son ni conceptos de ustedes, pues. Entonces cualquiera lo puede criticar. Entonces la idea es que ustedes se vayan acostumbrando a hacer las cosas, ¿verdad? Con el rigor científico que requiere y bueno, que puedan hacer un buen trabajo y les aseguro que si ustedes logran tener esto ya, miren, a algunos les ha costado graduarse incluso porque llegan y no logran desarrollar todo esto que con ustedes vamos desarrollando. Entonces, si ustedes lo logran llevar y logran plantear, créanme que ya el otro año ustedes van a ir descansados prácticamente sabiendo de que ahí llevan un gran avance con su trabajo de investigación. Entonces, estamos adelantando y esa es la idea, que puedan tener algo sólido desde un inicio. Pero bueno, entonces, ese es prácticamente lo que yo les tenía esta semana. Por ahí van a ver la actividad de esta semana. 3, 5 páginas. Siempre pedirles que puedan poner el tema de investigación, la justificación, los objetivos, la hipótesis y un breve resumen, ¿verdad? De los antecedentes del estudio, que es lo que deberían haber hecho esta semana. Solo lo van a pegar, o sea, en eso no van a trabajar. Son 5 puntos que ya es lo que venimos trabajando. Vamos armando el esqueleto de esta investigación. Ahora le van a agregar 3, 5 páginas de un marco teórico. Como les digo, es poco prácticamente, pero traten de definir esas variables que ustedes van a utilizar, los lineamientos, marco normativo y todo eso que hemos hablado, el contexto nacional, internacional y que puedan pues ir armando ese esqueleto. Y siempre, por favor, vean la rúbrica, que en base a la rúbrica es que se evalúa. Bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias a todos y cualquier cosa, quienes tengan dificultades, como les digo, ahí estoy a la orden. Algunos se me han acercado y si han hecho modificaciones en los trabajos, lo han subido y yo no me he dado cuenta, le pido que me lo digan para ver cómo podemos eh, mejorar esa situación. Esta semana hubieron un par de malas evaluaciones. Les doy todavía la oportunidad que si me corrigen esa situación y me envían el archivo actualizado, yo les doy chance todavía de que puedan mejorar esa nota. Como les digo, no es afectarlos, sino de que puedan hacer un trabajo como se espera, ¿verdad? Muchas gracias, colegas. Cualquier cosa estamos a la orden.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Ok.